Segundo de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer los primeros versículos donde hablan del llamamiento de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 3. Y yo le he titulado a esto: crecía y Jehová estaba con él. Se murió y Jehová estaba con él. Va a resucitar y Jehová con él, ¿verdad? Bueno, así que podríamos decir eso, pero yo puse qué bendición la que puede tener una persona de que nazca, crezca, se reproduzca y el Señor con él, ¿verdad? Y luego él con el Señor para siempre allá en la eternidad. Primera de Samuel capítulo 3, vamos a leer lo que dice este texto y vamos a pensar en eso: creciendo y que el Señor esté con nosotros. Crecía y Jehová estaba con él. Primera de Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando allí Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y si él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel. A quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Vamos a detenernos ahí. Pero ustedes pueden leer, quiero animarles a que lean capítulo 1, 2, 3, 4, Primera Reyes, Segundo Reyes y termine hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero si quieren leer la historia de Samuel, tiene que leer por lo menos hasta el capítulo 20, más o menos, de Primero Samuel, ¿verdad? En una sentada. Pero yo quiero animarle, lea la Biblia, hermano. ¿Por qué? Para que no le digan que no le cuenten. Muy bien. Pensemos entonces en cómo es que Dios nos atrae hacia Él y cómo es que Dios nos busca, nos llama, nos pone en un punto clave de la vida para poder influenciar sobre los demás. La revelación de Dios nos llega a nosotros, hay como parámetros. Usted cuando lee la Biblia va a darse cuenta y va a descubrir como puntos enfáticos o puntos repetitivos. Uno de esos puntos repetitivos es que Dios, siempre que quiere llegar a una nación, quiere llegar a una familia, quiere llegar a un pueblo, quiere llegar a una comunidad, trata con una persona. Busca un hombre, busca una mujer. Trabaja con ellos, se revela a ellos
para que ellos lleven la palabra a su pueblo, a su familia, a las personas en que las encontramos. Así que es como va a encontrarse usted eso repetitivamente en la Escritura. La revelación nos llega a nosotros en la historia, hermanos, en la historia de las familias de la tierra. Y entonces cuando usted lee, por ejemplo, encontramos que Dios le habló a Noé. Y el objetivo de Dios al hablarle a Noé era salvar su familia y ser el instrumento de salvación para las personas de su tiempo. También dice la Biblia, había dicho Dios a Abraham, y cuando lo llama le dice, yo te haré bendición para las familias de la tierra. Despertó el corazón de Zorobabel. Jehová dice, despertó el corazón de Zorobabel, y Zorobabel es el líder civil que guía al pueblo, el pueblo de Israel, del retorno de Babilonia para comenzar y reconocer de nuevo la nación judía. El Señor usó el liderazgo de María, el liderazgo de Miriam, se reveló a Ana, la madre de Samuel, en una situación crítica de su vida, y ella pidió un hijo y fue dado Samuel. Y Jehová llamó a Samuel también. Y el objetivo de Dios es mostrarnos que cuando Él trabaja conmigo, le llama a usted, me llama a mí, es porque Él quiere llegar a más personas que están alrededor suyo, que están en conexión con nosotros, ¿verdad? Y esa parte no la tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo en un cristianismo donde qué bendición conocer a Dios, ¿verdad? Y que Dios esté conectado conmigo y que sus bendiciones me estén llegando, pero no tenemos la visión que se requiere de la gente que está a mi alrededor. Entonces, cuando yo tengo una buena relación con Dios, generalmente voy también a conectar a las personas que están a mi alrededor. Es importante entender cómo Dios trabaja para que usted pueda moverse en esa dirección y permitirle a Dios que Él le utilice. Todas las personas que encontramos en la Escritura generalmente son como modelos de lo que Dios hace con cada individuo en la tierra. Por eso vale la pena preguntarse, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios permitió que yo le conociera personalmente? ¿Por qué Él permitió que mi familia conociera a Dios y que yo pudiera enseñar a mis hijos a caminar con el Señor? ¿Por qué Dios me permitió ubicarme en esa comunidad, en esa empresa, con ese grupo de personas? ¿Por qué Dios me conectó con ellos? Esa es una pregunta que debe estar dentro de nosotros, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos permite ubicarnos y ver que tenemos un propósito por el cual Dios se ha comunicado a nosotros. ¿A quiénes tengo que alcanzar yo? ¿Quiénes son las personas a las que Dios va a llegar a través de mí? Son preguntas que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó con un propósito específico. Quiere llegar a través de nosotros a más personas. El propósito de Dios es que pueda yo afectar mi entorno. Sí, hermanos, ese es el objetivo de la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios y cada creyente ha sido escogido para ser parte de la iglesia. Y el instrumento de Dios debe llevar el evangelio desde Guatemala hasta lo último de la tierra, pero ser también bendición para todas las familias de la tierra. Miren lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, y yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dice al profeta. Serás como mi boca. Tú hablas, hablo yo, es la idea. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Otra versión, la versión Dios habla hoy, nos dice de esta manera: entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable por mi parte. Son ellos quien deben volverse a ti y no tú quien debes volverse a ellos. Y entonces aquí encontramos el llamado y el propósito. La idea, hermanos, es que yo influencie a las personas que están a mi alrededor, que yo pueda atraerlos a Jesús. Es la centralidad del mensaje. Entonces encontramos que esta parte yo tengo que entenderla para saber por qué Dios
me pide a mí que me interese por las personas que no le conocen. Encontramos en la vida de Samuel muchas digamos, maneras como describir su vida. Pero si quieren podemos decir, Samuel es un modelo de vida. Un modelo que está ahí para que lo veamos y decir, esa es la forma que yo tengo que tomar. Un modelo a través del cual Dios representa en forma viviente lo que yo debería de buscar en mi vida para que ocurra. Samuel, dice la Biblia en 3:19, Samuel seguía creciendo y el Señor lo protegía sin dejar de cumplir una cosa de sus palabras. Así supo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era un profeta acreditado ante Dios. Primero de Samuel capítulo 3, versículo 19. Mire lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué estoy diciendo? Dios le buscó a usted porque quiere conectar personas con Dios. Quiere acercarlas a través de su vida. Entonces en esta parte es donde nosotros encontramos que la vida de Samuel era un modelo. Él dice que crecía delante del Señor, el Señor lo aprobaba y todo Israel supo, desde Dan hasta Berseba, era una manera de decir, desde Belice hasta Escuintla, ¿verdad? Era de norte a sur, era una forma de mencionar todo el país. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supieron quién era Samuel y lo que él había llegado. Este es un perfecto resumen de la vida de Samuel. Es un modelo porque fue llamado por Dios, fue localizado por Dios. Dios, como hemos dicho, su espíritu, ¿verdad?, tiene el GPS que nos ubica donde nosotros nos encontremos y Él nos llama hacia Él. El llamado de los discípulos fue, venid en pos de mí. El llamado de Dios es a conocerlo a Él, a caminar con Él, a acercarte a Él. ¿Por qué? Porque es con Él que vas a conocer lo que Él piensa, lo que Él desea, cómo su corazón palpita, y te vas entonces a dar cuenta de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces Jesús lo dijo también de otra manera: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, hermanos, estamos aquí porque Dios nos llamó. Nos llamó a través de la familia, nos llamó a través de nuestros padres, nos llamó, pero la idea es que nos ubicó. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que comprender que Dios tiene una misión. Y el llamado de Dios siempre tiene esa idea, una idea que Él tiene anticipada que quiere realizar en nosotros. La vida de Samuel surge en un momento crítico de la historia de Israel. Era la historia de los jueces. Otra vez, si usted lee, no lea la vida de Sansón nada más, sino lea desde primero de Jueces 1 hasta Jueces 17 y se va a dar cuenta de toda la parte crítica ahí. Ese libro tiene un resumen, ¿cómo resume la historia de Israel? Dice que Israel dejó al Señor y por haber dejado al Señor, Jehová de los ejércitos, Dios lo entregó en manos de los enemigos. Cuando estaban en manos de los enemigos los oprimían y entonces ellos clamaban a Dios y Jehová enviaba un juez que los ayudaba y los liberaba. Y eran fieles hasta mientras vivía el juez. Una vez se moría el juez, volvían otra vez a apartarse del Señor. Es como decíamos, ese barco que está la gente, ¿verdad, hermanos? Ese barco. El domingo pasado me decían, yo voy a empezar, pastor, yo le voy a hacer ganas, pastor. Ya el barco se regresó otra vez a su posición. Después necesitamos otro buen sermón, otro buen ánimo para que vuelva a moverse esa cosa, ¿no? Pero la idea es que Israel así vivía. Entonces, en ese tiempo, y mire, hay otra cosa que usted al leer Jueces va a encontrar. Dice, no había autoridad en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el resumen de Jueces. Ahí nació, en ese momento, nace Samuel. Generalmente no había una claridad de lo que Dios esperaba que ocurriera en la vida del pueblo. Pero cuando nace Ana sí sabía lo que quería. Usted la ve en capítulo 3. Ella está clamando al Señor, pide un hijo
Y ella dice, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Entonces, en cierta manera, habían siempre personas que sí sabían lo que Dios debía de hacer, pero la generalidad de las personas estaba apartada. En ese tiempo surge Samuel. El tema del sacerdocio, que eran los líderes, hablemos de los pastores hoy, los miembros, los líderes, había una crisis de liderazgo. Elí se había envejecido y sus hijos estaban perdidos. Completamente habían malversado todo lo que los bienes del pueblo y utilizaban nada más para sus intereses el concepto de la adoración. De tal manera que sus acciones, dice, hacían que el pueblo de Dios menospreciara las ofrendas. En este momento crítico es donde Dios levanta a Samuel. Samuel no tenía modelos buenos, porque tuvo a su mamá de 1 a 7 años, ¿verdad? Ignacio de Loyola dijo, denme un niño de 1 a 7 años y os entregaré un católico para toda la vida. Cuando él fundó la orden educativa, que se me olvida en este momento, pero él es una persona que surge en el tiempo de la Reforma, y para contrarrestar el avance del protestantismo surge esta orden de Francisco de Loyola, formando a través de educación, formando colegios, estableciendo colegios. Y entonces él decía, denme un niño de 1 a 7 años y yo os entregaré un católico para toda la vida. Bueno, 7 años bastaron para Ana preparar a Samuel. Lo puso en el templo. Ya Elí, pues el problema de Elí era que había sido un sacerdote, pero no había sido fiel enseñando a sus hijos a ser fieles. Y ahí, en medio de esta perversión, colocan a un niño. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene de haberlo ubicado a usted en ese sector, en esa familia, en esa empresa, donde la gente es perversa? No piensan en Dios. La idea es lo que le dijo Dios a Jeremías: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. La idea es que usted sea la luz que atraiga a ellos, no al contrario, hermanos. Pero ¿qué pasa hoy con la juventud de nuestro tiempo? Pues si hoy da miedo, hermanos, mandarlos a la U. Al rato están, ya pronto están aprendiendo las tonterías que los muchachos en la universidad tienen, las muchachas en la universidad. Los jóvenes se pierden porque son capturados por ese ambiente. Dios los envió ahí para que sean luz y ellos son agarrados por las tinieblas. Bueno, la idea es al revés, ¿verdad? Amén. Es un modelo, Samuel. Dios quiere que tú seas luz. Donde Dios te plante, que irradies la luz. Que donde Dios te pone trabajando, de ahí vas a transformar a la gente. Vas a atraer a la gente. Vas a provocar que la gente cambie. Ahora, una cosa interesante que encontramos en Samuel, ¿por qué es un modelo? Porque él es una persona que decide ser fiel. La fidelidad a Dios y el compromiso que provoca la fidelidad de Dios es una victoria personal, hermanos. No es algo que se hereda, no es algo que la iglesia te da o que tu familia te da, sino que tú tienes que tomar una decisión como la que tomó Samuel. Él decidió ser un hombre fiel, un niño fiel, un adolescente fiel, un profeta fiel. Entonces la fidelidad es algo que se decide, no es algo que uno lo agarra así en el ambiente, ¿verdad? Como se agarra el virus. No, es algo que usted tiene que decidir, y por eso tenemos que trabajar con la gente para que decidan ser fieles a Dios. La fidelidad a Dios es una victoria personal, no es algo que se obtiene del ambiente o de la familia. Comienza con una decisión personal. El joven Samuel dice, servía a Jehová en medio de todo eso. Fíjese que así dice, así como se describe la actividad del niño profeta, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones, y esta declaración vamos a verla, pero no solamente escaseaba la palabra de Jehová, sino sobraban los malos testimonios, sobraba la perversión en el mismo templo donde él vivía. Fíjese que en 1 Samuel 2:12 en adelante dice,
Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Ellos sabían cómo hacer los sacrificios y todas esas cosas lo sabían ellos, pero el conocimiento del Señor es comprometerse con lo que Dios te enseña. Y era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificios, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol o en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos en Israel y venían a Silo. Asimismo, antes que quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para el sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía: no, dámela ahora, ahora mismo. De otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Samuel crecía delante de la presencia de Jehová y ministraba, dice su palabra. Un modelo, ¿verdad?, que surge en medio de la perversión. Hermanos, ser fieles no es porque no hay gente infiel a la par de nosotros. Ser fiel a Dios no quiere decir que usted va a escoger a Dios porque no hay nada nuevo o nada que lo atraiga a usted, sino ser fiel es una decisión personal. Es una decisión que requiere entendimiento de quién es Dios y requiere también que usted aprenda a caminar con Él. En ese escenario es donde surge Samuel. Fue un modelo de lo que debe ocurrir porque fue fiel en compartir su palabra en medio de situaciones apretadas. Cuando Dios lo llama, el primer mensaje que Dios le da es un mensaje para Elí, su instructor, su jefe, ¿ya? Y le dice: tengo un mensaje para Elí. En resumen, el sacerdote Elí había preferido a sus hijos que a Dios, porque él no había reprendido a sus hijos habiendo visto y oído todas estas cosas que hacían en el templo. Él los dejó caminar y los dejó hacer lo que querían y se olvidó cuál era su misión ahí. Una palabra para él, para Samuel, la primera palabra para Samuel fue: tienes que decirle a Elí que yo juzgaré su casa y que el pecado de Elí no será expiado ni con ofrendas ni con sacrificios. Eso quería decir que a Elí le había llegado ya su día. Veníamos hablando en Primera de Juan, ¿verdad? Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces estábamos preguntando, ¿cuáles son los pecados de muerte? Saber. Pero yo le voy a dar una clave para que usted sepa el pecado de muerte. Cuando la persona desobedezca y ¡pum!, caiga muerta, cometió un pecado de muerte. ¿Verdad? Porque así le pasó a Elí. Había acumulado ya tanto que el Señor decidió juzgarlo. Y levanta a un joven para que lo reprenda. Le da la última palabra. Elí dice: el Señor es que Él haga lo que bien le parezca. Él tiene derecho a hacerlo. No reaccionó ni en el último momento. Lo que yo hubiera hecho es sacar a los hijos del sacerdocio y oponer a Samuel, que era el hombre fiel. Así que ahí Dios lo ubica. Por eso Samuel es un modelo de lo que debe ocurrir en nuestra vida. Cuando Dios levanta a alguien, lo levanta para insertarlo en un grupo social, en una familia, en un pueblo, porque quiere alcanzar a ese pueblo. Y esto fue lo que pasó. Entonces la conclusión de la vida de Samuel es linda, porque dice que todo Israel supo, desde Dan hasta Beerseba, quién era Samuel. Ahora la pregunta que debe surgir para nosotros es: ¿por qué Dios te levantó a ti? ¿Por qué Dios te permitió conocer el Evangelio? ¿Por qué te encontraste con Jesús? ¿Por qué has tenido esa experiencia con Dios?
¿Te has puesto a preguntar? No, pues que es que Dios es bueno y que Dios... Sí, pues sí, Dios es bueno, eso es definitivamente que sí. Pero tienes que pasar a la otra parte, Dios tiene una misión para ti. Tiene un propósito, tiene una meta que quiere que cumplas. Y eso es que todo Israel supiera que Dios había levantado a Samuel. Así que Samuel comienza a trabajar con fidelidad. Si usted lee el capítulo 4, el primer evento que le toca es: los filisteos capturan a los israelitas, se llevan el arca y ese día muere Elí y sus 2 hijos, Abnes y Finés. Y en medio de esa situación, él tiene que liderar. No había ejemplos que seguir, ¿verdad? Él no tenía una vida de experto, no tenía experiencia, no tenía una esposa, porque no menciona que tuviera una esposa ahí, solo tenía la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios, él se enfrenta y guía al pueblo a volverse al Señor. Pero en su caminata, el Señor le permite, lo levanta, lo pone como juez, unge al primer rey, ¿verdad? Lo instruye para que él sea el rey que Dios ha levantado o que el pueblo ha escogido y que Dios aprueba para poder guiar a Israel, el líder Saúl. Saúl se olvida de que Dios le ha colocado en el trono y decide vivir su gran vida, la vida loca, ¿verdad? Él quiere que todo el mundo le dé pleitesía, que todo el mundo lo respete, que él va al templo para adorar, pero cuando, él ha aprendido como los hijos de Elí a hacer todos los sacrificios, pero no se convierte. Y entonces Dios lo rechaza. Y cuando lo rechaza, se enoja con todas las personas, con el sustituto David, con el mismo Samuel, y se pelea consigo mismo y con su familia, su pueblo. Gasta todos los recursos del pueblo de Israel para hacer y perseguir a David y hacer todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Dios entonces manda a Samuel en medio de esa otra crisis y le dice: vas a ir y buscarte a un hombre que he elegido, un hombre que es conforme al corazón de Dios, y elige a David. David es el hombre que Dios elige, pero que Samuel es el que lo unge. Samuel es el que lo empodera, Samuel es el que le dice: yo te he elegido, dice el Señor, para que guíes a las ovejas perdidas de mi pueblo Israel. Así que David es el prototipo de lo que un hombre puede llegar a ser cuando se comunica con el Señor también. ¿Y qué hace Samuel? Le promete a David, con David hace un pacto el Señor, que a través de su descendencia nacería el Mesías. Y entonces vean cómo el ministerio de Samuel se conecta otra vez con el reino de Dios, hasta que aparezca el Mesías. La fidelidad de Samuel afectó su entorno. ¿Usted qué hace? Aprende las palabras, las fechorías, aprende a contar los chistes que cuentan con los que está alrededor, o usted comunica la verdad, comunica esperanza y dice: estoy aquí para mostrarles que hay una manera diferente de vivir. La impiedad dominaba en el tiempo en que nació Samuel, como ahora, hermanos. Como está ahí donde usted trabaja, donde usted vive, ahí hay impiedad, ahí hay gente sucia, ahí hay gente que hace lo malo, hay gente que no le importa a la familia, no les importa a los hijos. Pero Dios lo ha llamado a usted para que usted sea un modelo ahí a esa comunidad. Y usted tiene que entender eso. Y cuando usted asume esa responsabilidad, entonces es cuando Dios comienza a empoderarle y a levantarle. Los hijos de Elí eran malos. Hacían tropezar a Israel, pero no hicieron tropezar a Samuel. Es confrontativo. Hicieron perecer a muchos, se desalentó mucha gente, pero no hicieron caer a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel había decidido ser fiel al Señor. Samuel ministraba en la presencia de Jehová y Jehová estaba con él. Y crecía y Jehová permanecía con él. Y Jehová no dejó caer a tierra ni una sola de sus palabras. Porque Dios respalda a los hijos que deciden ser fieles. Entonces somos llamados a afectar al mundo, no al revés. Amén.
¿Entendemos el concepto de lo que Dios quiere? ¿Por qué lo puso ahí? Dice, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Sal y luz del mundo es el concepto básico que presenta Jesús. Pero solo ocurre cuando hemos entendido el papel que la iglesia tiene. La iglesia es el instrumento de Dios. Al entrar a la iglesia usted se constituye en ese instrumento y usted tiene que entrar en el propósito de Dios. No tiene que estar preguntando, ¿debo compartir el evangelio? ¿Debo de contribuir para llevar el evangelio a la tierra? ¿Será la voluntad de Dios? Hermanos, esas son preguntas que a nosotros no le deberíamos hacer, sino la pregunta que yo podría hacer: ¿cómo es que yo debo participar en la predicación del evangelio, Señor? ¿Con cuánto tiempo, con cuánta parte de mi vida yo debo contribuir a la predicación del evangelio? La pregunta que se hace a las personas siempre de la voluntad de Dios es: ¿qué Dios quiere para mí? Pues Dios quiere que seas un instrumento, que seas luz, que seas sal, que conviertas a la gente y no que te conviertas a la gente. Cuando nos ponemos entonces disponibles ante el Señor, nos constituimos en modelos que la gente puede imitar. Te pregunto entonces, esta mañana, ¿has entendido por qué Dios te unió a esta congregación? ¿Por qué te permitió Dios conocerle a Él personalmente? Experimentar su poder, darte cuenta que Él te ha bendecido. ¿Has entendido lo que esa responsabilidad implica? Que se sale de lo personal y que trasciende la vida de las naciones y que llega hasta las naciones para que seas luz de las naciones. Entonces necesitamos empezar con un voto de fidelidad. Dios no te llama a ser fiel porque no hay corrupción. Te llama a ser fiel porque la corrupción abunda. No te llama a ser fiel porque no hay profetas malos en el reino, sino precisamente porque hay mucho profeta malo. Te llama para que seas luz. Entonces tenemos que comprender que al final termina siendo una decisión personal, pero que afecta a toda la comunidad. Enfocarte a ser fiel a Dios es la primera decisión que yo debo de tomar, que tú tienes que tomar. ¿Por qué? Porque eso no se hereda, eso no se aprende, no se adquiere como un don familiar, ¿verdad? Eso es una decisión que tienes que tener y una victoria que tienes que ganar en tu vida. Es una victoria personal que tiene uno que ganar. Los discípulos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Samuel, la historia de Samuel se resume en el texto que hemos leído, ¿verdad? En 1 Samuel 3:19. Samuel seguía creciendo. Me llama la atención cómo el profeta lo describe. Seguía creciendo. Y el Señor lo protegía en cada etapa de su vida. Y podríamos seguir diciendo, y el Señor no dejó caer ni cumplir ni una sola de sus palabras a tierra, dice la palabra. Otra versión, no dejó caer a tierra ni una sola de palabras. Y así supo Israel, de norte a sur, que Samuel era un profeta acreditado por Dios. Qué linda ese epitafio, ¿no? En mi tumba. Así es como tienen que terminar nuestras vidas, hermanos. Entonces yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo usted está fluyendo en el propósito de Dios? ¿No le ha llamado el Señor solo para que le conozca? Esa es parte del proyecto, que usted le conozca. Me manifestaré a Él, yo seré su Dios y Él será mi hijo, ¿verdad? Es una expresión que encontramos en la Escritura. Pero ¿qué está haciendo usted ahora con eso que ha recibido? Y entonces aquí, hermanos, tenemos que volver al Señor y decir: Señor, necesito que me enseñes cómo. Samuel no pudo aprender de sus modelos, de sus maestros. Esa fue otra cosa interesante. No pudo porque solo había modelos perversos.
a su alrededor. Solo miraba y, no hombre, así no se hace la obra. Entonces él tuvo que reenfocarse con Dios y Dios le mostró cómo hacerlo. Entonces, yo quiero animarte. Carlita ya no están. Carlita y Javier van para España, ¿verdad? Se trasladan a España. Un nuevo espacio para vivir, una nueva sociedad con nuevos valores y con desconocimiento total del Evangelio del Reino. Bueno, que Dios haga que ellos conviertan a la gente a Cristo y no al revés, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿usted tiene gente que conoce? ¿Qué está haciendo usted para mostrar un modelo diferente? Ese es el desafío esta mañana para nosotros, hermanos. Yo quiero ser como Samuel. Yo quiero que esta iglesia seamos como Samuel. Pero no puede haber una iglesia que ama a Dios como Samuel si no hay personas que Dios, quienes aman a Dios como lo amó Samuel y como decidió Samuel. Entonces yo quiero animarle. Samuel, hermanos, no es un caso imposible, es un caso posible totalmente cuando nos agarramos de la mano de Dios. Y entonces el Señor quiere llevarnos para allá, ¿verdad? Tienes que retomar el camino. Algunos de ustedes tienen que retomar el camino y dejar de excusarse en los malos ejemplos, en que no hay recursos, en que no hay posibilidades, en que no hay personas que nos enseñen. Deben dejar esas excusas, hermanos, y comenzar a ver al Señor y decir: Señor, jamás te has apartado de nosotros, y seguir adelante. Algunos estamos en la última etapa del crecimiento, ¿verdad? Pero deben recordar, Jehová estaba con él y Jehová cuidaba de él. Dios nos va a llevar hasta el último momento de la historia de Samuel. Samuel vivió días peligrosos, hermanos. El rey Saúl era peligrosísimo ofenderlo, pero no cedió, sino siempre hizo lo que Dios le dijo. Cuando lo mandó a elegir a David, se recuerda, él dijo: ¿sabe, Señor, que si Saúl se entera, ahí llegó mi ministerio? Ve, le dijo el Señor, yo me he inventado una manera para que no se dé cuenta. Ahí va Samuel obediente, ¿verdad? Entonces algunos quieren desvalorizar la vida de Samuel porque sus hijos se pervirtieron. Bueno, hermanos, es que los hijos tomarán sus decisiones. Ser fiel es una decisión que usted tiene que tomar. No es algo que se hereda solamente. Sí puede aprender, ser influido por sus papás, pero los hijos de Samuel, por lo menos los dos jueces que conocemos, dice que no hacían como Samuel. Decidieron hacerse y convertirse al estilo de la gente. Tenemos el desafío entonces de ser como Samuel, si queremos un modelo humano, pero el mayor, Jesús, ¿verdad? Usted es un instrumento de Dios. Véase como tal y viva de esa manera. Vamos a orar esta mañana. Padre mío, nosotros no tenemos excusas, Señor, cuando hablamos de fidelidad. Solo te tenemos a ti como al único que puede usarnos de la misma manera. Y nosotros somos instrumentos en tus manos. Barro en tus manos, dice tu palabra. Queremos que nos hagas conforme tu propósito. Construye en mí la vasija que tú puedes usar. Desármala si es necesario, pero construye la vasija que puede ser útil en tus manos, en donde puedas retener la palabra, el agua viva que otras personas necesitan tomar. Yo quiero orar esta mañana que así tú me trates, Señor, que trabajes conmigo. Yo quiero ponerme disponible a ti esta mañana. Quiero desafiarle, hermano. Tal vez usted dice: yo tengo que redefinirme como un hijo del Señor. Si usted quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ser una mujer que imite la fidelidad de Samuel, que imite la fidelidad
de este profeta. Quiero hacer eso, Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie y dígale al Señor esa palabra. Yo, Señor, quiero que me uses ahí donde me encuentro. Quiero ser un instrumento que transmita luz, que lleve esperanza y que pueda tu palabra fluir a través de él. Usted le dice eso al Señor esta mañana, póngase de pie y le dice: Señor, decido serte fiel. Quiero ser ese instrumento, Señor. Quiero ser eso que tú quieres para mí. Quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra nos está desafiando a no ser mediocres, sino a ser de los que se ponen en la primera fila. Yo quiero hacerlo, Señor, de esa manera. Quiero hacerlo con tu poder. No quiero estar dándome excusas a mí mismo. No quiero estar poniendo excusas, sino quiero darme cuenta que quieres usarme para alcanzar mi familia, para alcanzar mi gremio, para alcanzar a mis vecinos, para alcanzar a las naciones de la tierra. Porque así te place a ti, Señor. Y yo me pongo disponible. Te queremos agradecer, Señor, porque la gloria es para ti. Oramos para que uses esta congregación como un Samuel en medio de este tiempo y esta comunidad, Señor, que lleve esperanza y que sepa promover la palabra. Así lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias te damos esta mañana.